Esta es una ponencia que preparé ya hace muchos años, pero que ha ido evolucionando. Al final las reflexiones se van modificando. Esa gente que dice, yo pienso lo mismo ahora que cuando tenía 20 años, hostia, pues es que has pensado muy poco, porque realmente la experiencia, la vida te va llevando por otros lados, te va llevando por otras disyuntivas que te hacen cambiar y modificar tu forma de pensar. En mis situaciones personales lo que traté de buscar interruptores que me ponían en marcha. Y realmente lo triste es que había momentos que sentía más paz entonces que en ocasiones ahora. Y eso es realmente triste porque es que no hemos aprendido poco. Y lo que tenemos que tratar de conseguir es ir aprendiendo poquito a poco de todas esas situaciones duras y complejas, como veremos a lo largo de la charla que nos van ocurriendo. Y tratar de extraer lo positivo y renunciar a lo negativo. Porque al final la vida es como las teclas de un piano. Hay teclas blancas, que son los buenos momentos, y teclas negras, que son los momentos más difíciles, pero todas son esenciales para tocar la más bonita de las melodías. Por lo tanto, es fundamental entender que esto funciona así. Y a veces dejar de decir, ¿y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Y pensar, ¿y por qué no? Pero a pesar de todo, Frankl decía que siempre había que buscar una razón por la que vivir. Que busca los porqués y encontrarás el cómo. Agárrate a algo, porque el ser humano tiene libertad para hacer lo que considere, incluso en las situaciones más complejas. Frankl decía que solo había dos razas en el mundo, la de los decentes y la de los indecentes. Los decentes eran aquellos que daban caramelos a los niños para que llevaran mejor la vida al campo de concentración, y los indecentes eran los que metían a culatazos en la cámara de gas a los pobres que iban a ser ejecutados. Y a raíz de todo esto, Frankl creó una doctrina psiquiátrica que se denominó la logoterapia, que practicaba con sus pacientes, fruto de muchas de estas experiencias en los campos de concentración. Busca los porqués y encontrarás el cómo. En segundo lugar, observa el mundo que te rodea y disfruta realmente de él, y entiende cómo fluye ese mundo. Porque como decía Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. O sea, tenemos que tratar de intentar reflexionar todo lo que ocurre a nuestro alrededor, y esto implica aceptar la complejidad y convivir con la incertidumbre. Porque nuestra forma de entender el mundo funciona de la manera que veis allí. Nosotros tenemos un pensamiento, y ese pensamiento genera unas emociones. Esas emociones implican que haya una acción, y esa acción conlleva una serie de resultados. Si entendemos que todo depende única y exclusivamente de nosotros y de la forma que tenemos de comprender e interpretar el mundo, todo es mucho más sencillo. Como decía Jung, el que mira hacia adentro, el que mira hacia afuera sueña, pero el que mira hacia adentro despierta. Importante, interpretamos el mundo en función de varios aspectos claves, porque realmente nuestro cerebro, que es curioso, no le importa lo que es verdad o mentira, solo le importa lo que es coherente, y nos engaña. Al final el cerebro solo quiere que lo que nosotros vemos sea coherente. ¿En función de qué? En primer lugar, en función de nuestra experiencia, en función de nuestro pasado. En segundo lugar, en función de lo que queremos alcanzar en un futuro, nuestras expectativas. Y también en función de nuestra genética. Porque al final siempre la clave está en las personas, en nosotros mismos, y en esa forma que tenemos de ver las cosas, de comprender el mundo que nos rodea. ¿Qué ocurre? Que la comprensión mental de todo esto, que es lo que dicen la mayoría de los libros de autoayuda, que dicen todas cosas parecidas, no garantiza su puesta en marcha. Porque para ello la clave es la disciplina, la constancia. Pero si hablamos de liderazgo, liderar es esto. Liderar no es luchar para ser el primero, sino ser el primero en luchar, ser el primero en hacer las cosas. Liderar con el ejemplo. Pero repito, no me gusta la palabra liderazgo, probablemente porque se ha banalizado. Me gusta hablar de lo que denomino impulsores, gente que hace cosas. Y esa gente que hace cosas, esa gente que tira para adelante, esa gente que genera entornos de trabajo mucho mejor, hace que ese virus se extienda, como se comentó anteriormente en la organización, y se genere una forma de actuar distinta, una cultura corporativa que contribuye al beneficio de esa urbanización de ese grupo. Porque son pensamientos, y si modificamos los pensamientos, al final los pensamientos, como hemos visto, se convierten en acciones, las acciones en hábitos, y los hábitos acaban forjando el carácter, y ese carácter va a condicionar el destino. Además de esa confianza y ese miedo, es fundamental tomarnos las cosas con ponderación. El budismo dice también que la virtud reside siempre en el camino del medio, ese equilibrio. En muchas ocasiones pasamos de 0 a 100 enseguida, y es fundamental relativizar las cosas. Es fundamental entender que para lo único que no hay remedio es para la muerte.
Todo demás, como dice un proverbio chino, si se puede solucionar ya se solucionará, y si no se puede, ¿de qué te preocupas? Y la reflexión número 7 es que no busquéis la felicidad. La felicidad es una mentira que inventamos los de marketing para vender agua azucarada. La clave reside en la serenidad. Y la serenidad es estar en paz con uno mismo. La ataraxia, que decían los estoicos. La felicidad está sobrevalorada. En estos tiempos donde todos, o parece ser que todos tenemos que ser felices, no, pues a veces somos felices y otras veces no somos felices. Entonces, como no sabemos los golpes de felicidad que nos va a dar la vida, y eso probablemente es lo bonito de vivir, o sea, el precio de la libertad realmente es la incertidumbre, pues tenemos que aprender a estar en paz con nosotros mismos independientemente de las situaciones que nos toque afrontar. Y esto es a modo de resumen lo que plantea el estoicismo. El estoicismo es una corriente filosófica que comenzó en Grecia y se desarrolló posteriormente en la época romana. El estoicismo implica vivir acorde con lo que se denomina las virtudes estoicas: la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Y nunca se os olvide que la gente olvidará lo que dijisteis, olvidará lo que hicisteis y solo recordará cómo le hicisteis sentir. Ha sido un verdadero placer y muchísimas gracias por vuestra atención. A vosotros.